La abuela se despertó antes de que amaneciera. No porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo ya no sabía dormir. Hasta tarde y porque la ilusión, aunque pequeña, le había ganado al cansancio. Abrió los ojos y se quedó mirando el techo durante unos segundos, recordando en silencio que ese día no era uno cualquiera. Ese día cumplía años. Lo recordó sin ayuda de nadie, sin mensajes, sin llamadas, porque cuando se llega a cierta edad, uno aprende a no esperar que otros lo recuerden. Se levantó despacio, apoyándose en el borde de la cama. Respiró hondo antes de ponerse de pie y caminó hacia la cocina arrastrando un poco los pies. El piso estaba frío, pero no le importó. Encendió la luz y se quedó mirando el lugar como si fuera distinto. Como si ese día la casa pudiera transformarse en algo más que silencio. Abrió la alacena y revisó lo poco que tenía. Harina, azúcar, un par de huevos, nada especial, pero suficiente para intentar algo. Sacó un recipiente viejo, uno que había usado durante años, y comenzó a preparar un pequeño pastel, no grande, no perfecto, pero hecho con cuidado, como todo lo que había hecho en su vida. Mientras mezclaba los ingredientes, su mente viajaba al pasado, a otros cumpleaños, a la casa llena, a las risas, a las voces que se superponían, a los niños corriendo, a ella diciendo «Cuidado, cuidado, no se vayan a caer». Cuando terminó, puso el pastel en el horno y limpió la mesa. Sacó un mantel guardado desde hacía tiempo. Uno que solo usaba en ocasiones importantes, lo extendió con cuidado, alisándolo con las manos como si al hacerlo pudiera alisar también el día. Colocó las sillas alrededor de la mesa, incluso las que sabía que probablemente nadie ocuparía, porque todavía quería creer, aunque fuera un poco. Mientras el pastel se horneaba, preparó café y se sentó en la sala, mirando la puerta. Cada ruido de la calle le hacía girar la cabeza. Cada carro que pasaba despertaba una pequeña esperanza. Tal vez vienen temprano, pensó. Tal vez quieren sorprenderme. El reloj avanzaba despacio, cruelmente despacio. El pastel salió del horno, lo dejó enfriar y luego buscó una vela en un cajón. Encontró solo una, la limpió con cuidado y la colocó en el centro. La miró durante un largo rato, como si esa pequeña llama futura representara algo más grande, algo que no quería nombrar. Antes de que el día avanzara más, fue a su cuarto y abrió el armario, sacó su mejor ropa, la que reservaba para ir al médico o para la iglesia. La planchó con cuidado, se vistió despacio y se peinó frente al espejo. Se miró durante un rato largo, observando las arrugas, el cabello blanco, los ojos cansados. Y aún así sonrió un poco porque seguía siendo ella, la misma que había criado hijos, la misma que había sostenido una familia. Volvió a la sala y se sentó a esperar. Las horas pasaron y nadie llegó. A media mañana, el café estaba frío. A mediodía, el pastel seguía intacto. A primeras horas de la tarde, el silencio ya no era cómodo. Intentó justificarlo, siempre lo hacía. Estarán ocupados, el trabajo, los niños, la vida. Uno no puede exigir, se repetía, aunque por dentro algo se iba rompiendo despacio. A las 3 de la tarde, la casa se sentía enorme, vacía. Cada pared parecía observarla. Cada silla vacía era un recordatorio silencioso. A las 5 volvió a mirar el reloj. Pensó en llamar a alguien, pero se detuvo. No quería molestar, no quería parecer necesitada, así que se quedó sentada, con las manos sobre el regazo, esperando. Cuando el sol empezó a bajar, la abuela se levantó y encendió la vela del pastel, no porque alguien hubiera llegado, sino porque no quería que el día terminara sin ese gesto. Cerró los ojos y pidió un deseo sencillo, que alguien se acordara de ella. Justo cuando iba a soplar la vela, escuchó que tocaban la puerta. El corazón le dio un salto. Se quedó quieta unos segundos, dudando de sí misma. Luego se levantó rápido. Olvidándose del dolor en las rodillas, caminó hasta la puerta y la abrió. Del otro lado había un hombre que no conocía. Un extraño, con una bolsa en la mano y una expresión confundida. «Disculpe, señora», dijo. «Creo que me equivoqué de casa». Buscaba a otra persona, pero cuando la miró, cuando vio la mesa preparada, el pastel, la vela encendida, el silencio, entendió sin que nadie tuviera que explicarle. «¿Es su cumpleaños?», preguntó con voz suave. La abuela dudó un segundo y luego asintió. «Sí», respondió. «Hoy cumplo años». El hombre bajó la mirada. Se quedó callado un momento y luego dijo: «Si no le molesta, ¿puedo pasar un momento?». Ella abrió la puerta por completo y lo dejó entrar.
Se sentaron frente a frente. El hombre sacó de la bolsa una pequeña planta. No era un regalo caro, pero era algo vivo. Pensé que alguien podría necesitarla, dijo, y hoy parece que tenía razón. Hablaron durante un rato largo, de cosas simples, del clima, del barrio, de cómo cambian las cosas con los años. El hombre le contó que había perdido a su madre hacía tiempo y que desde entonces, cada vez que veía a una abuela sola, sentía que debía detenerse, aunque fuera unos minutos. Antes de irse la abrazó, un abrazo sincero, sin obligación, sin compromiso. Cuando cerró la puerta, la abuela volvió a la mesa, miró las sillas vacías, el pastel, la planta, la vela apagada, y entendió algo que dolía aceptar. Su familia no había venido, no porque no pudiera, sino porque no quiso. Esa noche nadie llamó, nadie escribió, nadie preguntó. Y aún así la abuela no se sintió completamente sola, porque alguien que no llevaba su sangre sí tuvo tiempo. Y mientras tanto, en otras casas, hijos y nietos seguían con sus vidas, sin saber que ese día, alguien que los esperó durante horas, había aprendido a dejar de hacerlo. Si todavía tienes a tu madre, no esperes un cumpleaños, no esperes una fecha especial, no esperes a tener tiempo, porque el amor que se deja para después, a veces no encuentra a nadie esperando.